¿Ok? Ok, bueno, estamos completamente en vivo, estamos actualmente completamente en vivo, directamente. Y bueno, yo me encuentro en Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me apasiona muchísimo, que es el tema de los exorcismos y posesiones demoníacas. Voy a ser honesto con ustedes, desde hace mucho tiempo creo que este es uno de los fenómenos paranormales que desde mi infancia más me apasionan. Creo de hecho que estudiando de manera correcta el fenómeno de las posesiones demoníacas y de los rituales de los exorcismos podría ser uno de los más grandes pasos para poder entender mejor cómo funciona el mundo de la espiritualidad, pero también cómo funciona el mundo de los fenómenos paranormales. Tengo que ser honestos, hace muchísimo tiempo hablé yo de exorcismos en diferentes videos de TikTok, también en el canal de YouTube y en algún momento en el programa de Facebook, pero creo que no lo hice con la madurez adecuada y no tan extenso de la manera en la que seguramente hoy lo platicaremos. Primero vamos a hablar del tema como tal, vamos a hablar de los exorcismos, vamos a analizar estos temas, vamos a hablar de, digamos, este fenómeno paranormal en la antigüedad y vamos a concluir, porque es uno de los casos para mí más importantes en cuanto al tema del exorcismo, vamos a concluir con el tema de Anneliese Michel. Anneliese Michel, uno de los exorcismos más documentados, no solo por la Iglesia Católica, evidentemente, que fue la responsable, podríamos decir, fue la autoridad máxima en el exorcismo de Anneliese Michel, sino también por las autoridades. Este es uno de los pocos casos que podríamos decir que de manera oficial enfrentó a la ciencia, al escepticismo y al mundo de los creyentes, al mundo de la fe. Pero vamos a hablar primero de los exorcismos, de las posesiones demoníacas. ¿Por qué esto es importante? O sea, ¿por qué tenemos que hablar primero de esto antes de entrar al mundo del exorcismo de Anneliese Michel? Primero y antes que nada, tenemos que entender que el tema de los exorcismos como tal es un ritual con el cual, ¿sí?, se pretende liberar, y esto es muy interesante que lo entendamos, se pretende liberar a una persona o incluso un hogar de algún ente, de alguna energía que posee este espacio o un cuerpo humano. En sí es un ritual que ha existido por millones de años y tengo que decirlo, a muchas personas tienden a hablar de los exorcismos y de las posesiones demoníacas y creen que es propaganda católica o propaganda, digamos, cristiana, ¿no? Una propaganda para jalar gente a la religión. La verdad es que cuando hablamos de posesiones demoníacas y cuando hablamos de exorcismos, tenemos que hablar que en diferentes culturas, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, han existido tanto estos rituales como estos fenómenos. Y estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando del Antiguo Egipto, estamos hablando en el helenismo, la cultura, por ejemplo, los nativos americanos con el chamanismo. Estos temas, el budismo, el propio budismo tibetano incluso, tiene bastantes rituales que tienen que ver con el enfrentamiento entre energías positivas y energías negativas. Todas estas culturas antiguas, estamos también incluyendo al judaísmo, claro que está, tienen cierto tipo de creencias y rituales en donde un ser, un espíritu, un demonio, una energía puede poseer a un ser humano. Puede poseer también un espacio, ya lo habíamos dicho, pero en este caso nos vamos a centrar estrictamente en las posesiones hacia personas. Entonces, como podemos ver, lo primero que tenemos que aceptar que esto es un fenómeno que no es exclusivo de la cristiandad ni del catolicismo. El tema del exorcismo y de las posesiones demoníacas han existido para la humanidad desde hace mucho tiempo, lo cual nos lleva a analizar uno de los puntos más importantes, sobre todo para el tema de del escepticismo. Cuando se habla de posesiones demoníacas, cuando se habla de abiertamente, no del ritual, sino abiertamente de que una persona asegura ser poseída por un demonio y de repente empieza a manifestar cierto tipo de conductas que son extrañas, usualmente con la llegada de la ciencia moderna y de la medicina psiquiátrica y psicológica moderna, se empezó a descartar muchos casos de exorcismos y posesiones demoníacas como enfermedades, ¿no? Enfermedades de la mente que podían ser de alguna manera controladas, medicadas, que podían ser diagnosticadas por diferentes médicos.
Sin embargo, cuando hablamos del tema de la antigüedad, vamos a irnos primero en la antigüedad. Como ya hemos visto, muchas religiones, muchas, digamos, civilizaciones tenían la creencia de que se podía poseer un cuerpo por un ente maligno. Siempre tratamos de descartar estas historias como, bueno, lo que pasa es que los antepasados no sabían de enfermedades psiquiátricas, no podían ellos diagnosticar, ¿no?, a una persona que sufriera de esquizofrenia o que fuera bipolar o que tuviera alucinaciones. Pero acá hay dos puntos muy importantes. Primero, analicemos la historia. Y en la historia nosotros tenemos muchísimos ejemplos de cómo en la antigüedad las personas ya tenían el concepto de enfermos mentales. Hay muchas personas que son nombradas a lo largo de la historia como reyes que se volvieron locos, muchas personas a lo largo de la Biblia, incluso personas que se dice que estaban enfermas mentales, que eran dementes. En pocas palabras, nuestros antepasados ya tenían la idea de que una persona pudiera estar mal de la cabeza. Esto es interesante porque aquí estamos hablando de que los antiguos ya identificaban lo que pudiera ser una enfermedad mental. Y aún así, cuando estrictamente se habla de posesión demoníaca o de personas poseídas en el pasado, son muy coherentes, o sea, son muy puntuales en decir tal persona estaba endemoniada, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, incluso a Jesús mismo, ¿no? Dentro del folclore católico, el Jesús mismo realizando diferentes, como lo decía en alguna entrevista que tuvimos con el pastor Vélez, diferentes exorcismos y liberaciones, ¿no? Entonces, esto resulta interesante y no lo tenemos que olvidar. Pero en la actualidad, con la llegada de la medicina, de la ciencia, del medicamento, de repente, aún pareciera en secreto, siguen dándose fenómenos de posesiones demoníacas registradas por el Vaticano, que podríamos decir es una de las autoridades más populares en el tema. Y entonces aquí empezamos a ponernos en duda. ¿Qué tiene de diferente una posesión demoníaca y qué tiene de diferente una enfermedad psiquiátrica? ¿Qué hace de diferente a una persona que abiertamente, incluso la iglesia, abiertamente, incluso el Vaticano, pudiera negarles el ritual del exorcismo diciendo esta persona está completamente enferma, a esta persona requiere literal de que se lleve a cabo un ritual para liberar su alma? El punto aquí, queridos amigos, está en identificar fenómenos paranormales. Por ejemplo, a lo largo de todo este tiempo, obviamente la Iglesia Católica, que insisto, creo que es uno de los máximos representantes sobre este fenómeno, ha tenido que adaptarse a la modernidad, ha tenido que ir de alguna manera adaptando a la ciencia, adaptando a la medicina, ha tenido que ir adaptando a la psiquiatría dentro de sus investigaciones paranormales, dentro de sus investigaciones que tienen que ver con fenómenos de posesiones. Y es donde a partir de aquí ha tenido que crear ciertos filtros en donde una persona puede considerarse que está poseída por un demonio, por un ser oscuro, y cuando una persona pudiera estar enferma, simplemente presentar algún rasgo de enfermedad psiquiátrica. Dentro de las características que se busca en una persona que se dice poseída, existe algo que es algo muy simple, ¿no? Según los católicos, primero iniciamos con un punto muy simple. Existe la aberración, existe el odio, existe el hecho de que no se soportan las imágenes cristianas, no se soportan las imágenes divinas, no se soportan las oraciones, no se soportan los rezos, ¿no? Esto pareciera muy básico, hasta una persona con cierta enfermedad psiquiátrica podía desarrollar este tipo de odio hacia las imágenes que representan a una religión, en este caso la religión católica o la religión cristiana. Sin embargo, y esto se los voy a decir con toda honestidad, esto yo lo saco un poco del ritual romano, pero también lo saco de la experiencia. Yo he tenido en lo particular la experiencia de convivir como con el pastor Vélez, que es un pastor que ha participado en bastantes liberaciones, bastantes exorcismos diría yo, y también he tenido la oportunidad de convivir con sacerdotes católicos abiertamente registrados,
como exorcistas. ¿Todos los sacerdotes pudieran efectuar un exorcismo? Sí, pero existen sacerdotes que son de alguna manera especializados por parte de la Iglesia Católica para poder llevar a cabo este ritual. Y es donde aquí sacan estos puntos que para ellos son indiscutibles. Primero y antes que nada, hablar lenguas desconocidas. Esto es muy importante para ellos porque estamos hablando de que una persona que abiertamente no tiene ningún conocimiento del arameo o no tiene ningún conocimiento del sumerio o jamás en su vida ha hablado alemán, de repente empieza a hablar en este lenguaje. Y no estamos hablando, según lo que me han comentado estas personas, no estamos hablando de simplemente decir 2, 3, 4, 5 palabras, no, estamos hablando de un idioma estructurado. De hecho, esto me lo contó un sacerdote en alguna ocasión. Tuvieron que tratar en una liberación, según me comentó él, a un joven indígena de la península de Yucatán que estaba hablando en ruso. Estábamos hablando, él me decía que era un menor de edad, que no tenía pero ningún roce, ¿no?, con el idioma, no habría forma, sí que lo aprendiera, pero no que lo dominara, a tal grado que tuvieron que contratar, o sea, tuvieron que pedirle favor a una persona que hablase ruso, que fuera su idioma, su lenguaje natural, y que asistieran al exorcismo para comprobar si lo que estaba diciendo ese niño, que abiertamente estaba, según esto, poseído por un ente oscuro, si ese niño verdaderamente estaba hablando ruso como tal o lo estaba inventando. Y algo que fue un factor definitorio para que la Iglesia Católica avalara el exorcismo de este joven fue que la persona, el traductor que fue a entrevistar a este joven, dio fe y testimonio de que sí, definitivamente el idioma que estaba hablando era ruso, lo estaba hablando a la perfección, y obviamente era un niño que no sabía de este idioma. Otro de los puntos, esto es un tanto ya más paranormal, algo que ya definitivamente brinca lo que sería las leyes de la física, las leyes de la lógica, hacer corporales objetos de otros lados. Es decir, vamos a pensar, voy a tomar un ejemplo, ¿no?, muy drástico, o sea, un ejemplo que yo estoy inventando, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Que tú estás ante la presencia, estás apoyando en una liberación, estás apoyando en un exorcismo, y de repente estás ante la presencia de una persona y tú en tu bolsillo no llevas absolutamente nada, y sin embargo el poseído, este persona que tiene un demonio dentro, logra de alguna manera manifestar físicamente un objeto, una moneda, un crucifijo, una piedra, y de repente te dice: ¿qué traes en el bolsillo? Metes la mano y ahí está. O sea, las personas que son poseídas, o sea, que tienen un demonio dentro, tienen la capacidad de hacer físicas cosas que no eran físicas antes, que no estaban en ese lugar. Otro de los puntos que para los exorcistas, para los investigadores paranormales es importante: fuerza sobrehumana. Aquí tenemos que hacer de nuevo un paréntesis. Hay que ver una diferencia entre una enfermedad psiquiátrica y una verdadera posesión demoníaca. Según los expertos, una cosa es la fuerza sobrehumana generada por una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Hay personas que generan o que tienen de alguna forma un estado esquizofrénico tan fuerte que tiene fuerza bruta y que no se puede comparar. Aquí estamos hablando algo que supera incluso ese tipo de fuerza manifestada por una enfermedad psiquiátrica. Estamos hablando abiertamente, según nos dicen los sacerdotes, de una fuerza completamente sobrenatural, algo que no se puede explicar médicamente. Luego, conocimiento de lo desconocido. Los demonios tienen esta capacidad a través de las personas que están poseyendo, y eso es muy importante, de adivinar cosas, ver cosas del futuro, ver cosas del pasado, incluso de las personas que están participando del ritual del exorcismo. Son personas que de alguna forma pueden conocer cosas personales. Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar lo siguiente. En un exorcismo real, hasta donde se sabe, participan muchas personas, no solo el sacerdote o el pastor. Y estoy hablando de algo que está documentado.
No solo el sacerdote y el pastor, a veces, por ejemplo, junto con el sacerdote tiene que haber un médico, tiene que haber monjas, tiene que haber paramédicos asistiendo al sacerdote por si en algún momento la persona que está en el proceso del exorcismo, durante esos procesos que son largos, los exorcismos son muy largos, necesita ayuda médica. En pocas palabras, hay otro tipo de testigos. Incluso usualmente se llega a invitar, no sé si voy a decir una burrada, espero no estar diciendo secretos no adecuados, pero se llegan a invitar a personas que abiertamente se consideran escépticas para que ellos mismos den un testimonio de lo que están viendo. Y en ocasiones siempre se les indica lo siguiente: están ahí, tienen que concentrarse en la oración, tienen que concentrarse en el ritual, pero no pueden establecer ningún tipo de comunicación con el poseso, no pueden establecer ningún tipo de comunicación con este ente, con este demonio. Y es aquí en donde muchas veces estos demonios comienzan a comunicarse con las personas que van, digamos, en este caso, en un rol de testigo, en un rol de testimonio, y a veces les empiezan a contar, dicho por ellos, cosas que a nadie les había contado, cosas de su niñez, cosas de su adolescencia. Les empiezan a hablar de secretos que estas personas no le han contado absolutamente a nadie, pero el poseído sí lo sabe, en parte por el propio poder paranormal que es ejercido por el demonio en esta persona. Otro de los puntos que es sumamente llamativo, y esto tengo que decirlo, dicho no solo por expertos a través de internet y a través de diferentes entrevistas, sino que también por testimonios que yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que han participado en liberaciones. Hay posesiones que son tan poderosas. Hay entes, porque hay diferentes niveles entre los entes que logran poseer a una persona, pero hay entes tan poderosos, demonios tan fuertes, que hasta logran hacer que el cuerpo físico de la persona poseída levite. Yo he estado investigando mucho sobre todo el caso de una persona que es psicóloga. Esto, un amigo mío que tiene, de hecho luego les platico porque él tiene su programa aparte, él me platicaba de esta psicóloga que tenemos en común, una compañía que tenemos en común, en donde a ella le toca atender a un paciente. Y ella hace regresiones, hace hipnosis. Y de repente le tocó atender a una persona poseída, abiertamente poseída, una persona que llegó al ritual de del exorcismo, una persona que abiertamente pasó por todos los filtros, y de hecho el primer filtro fue ella, y es una persona que llegó al ritual. Bueno, ella, previo a que se iniciara el ritual, le hace una regresión para tratar de ver si no estaba enfrentando ella una enfermedad psiquiátrica. Se le apersona el demonio, o sea, gracias a la hipnosis libera el demonio, y de repente ella comenta, platica, da su testimonio, yo no tengo por qué no creerle, que de repente empieza a caminar por la pared. O sea, esta persona empezó a caminar por la pared y hasta estar en el techo, y desde el techo esta persona la veía hacia abajo, y entonces empezó a tener una comunicación con este ser. O sea, abiertamente los demonios, dependiendo de, digamos, de su fuerza, de su nivel energético, logran romper lo que son las leyes físicas, las leyes de la gravedad, como ustedes las quieran llamar. El caso es que este testimonio ha sido repetido en muchas ocasiones. Ha habido ocasiones en que hay documentos que ya son liberados por parte del Vaticano y que son diferentes archivos de diferentes posesiones demoníacas, en donde los cuerpos levitan. Nosotros sé que lo hemos visto en las películas de terror y a veces decimos, bueno, esto es parte de la ciencia ficción, pero estos son testimonios de posesiones demoníacas reales. Y también vienen seguidas de fenómenos de telequinesia. Es decir, la persona que está poseída, el demonio mueve objetos. A veces con estos objetos agrede a las personas que están llevando a cabo el ritual del exorcismo. O sea, les avientan sillas, les avientan mesas, mueven las camas donde están, los sillones donde están, les avientan cuchillos. Usualmente esto lo logran porque
o mejor dicho, se logra este testimonio porque muchas de las personas poseídas, para evitar que durante el ritual se lastimen ellas mismas, son atadas de pies y manos. Sin embargo, estos demonios, estoy hablando de demonios ya con una presencia energética bastante fuerte, estos demonios logran de alguna manera el mover objetos, muy al estilo telequinesia, muy al estilo poltergeist, y agredir a las personas que están llevando a cabo el exorcismo. Entonces, como podemos ver, las manifestaciones necesarias para que la Iglesia Católica, la Santa Sede, la propia Iglesia Protestante y Evangelista, la de verdad, o sea, las personas que son serias en su trabajo de fe, no las que utilizan las liberaciones para propaganda propia, sino los verdaderos pastores que están enfrentando, los verdaderos sacerdotes que están enfrentando a estos seres energéticos oscuros. Como pueden ver, parte de sus filtros es no simplemente la confirmación de la persona y decir estoy poseído, sino que tiene que juntarse todos estos factores que abiertamente son factores paranormales, que son factores abiertamente que trascienden toda lógica, toda ley física. Estamos hablando de fenómenos que son abiertamente sobrenaturales. Seguido de esto, hay ciertas manifestaciones que nosotros, bueno, ojalá que nunca pasemos por eso, no se lo deseo a nadie, pero vamos a pensar, hablando de los registros y documentos, hay ciertas manifestaciones que son estrictamente ambientales, que están ligadas a las posesiones demoníacas y cuando estamos ante personas que están poseídas. Quiero hacer un paréntesis. Una persona poseída por un demonio, y esto aceptado hasta por la propia Iglesia Católica, no crean ustedes que está poseída constantemente. O sea, no es como que yo me lo topo en el trabajo y está poseído por el diablo. No, las posesiones en un principio son intermitentes y de hecho duran ciertos espacios. Cuando la persona que está poseída, según los registros de los archivos vaticanos, entra en este estado de trance, entra en este estado en donde el demonio se manifiesta a través de ella, existe lo que serían cambios de temperatura dentro del espacio. Vamos a pensar que cuando inicia el exorcismo, esto espero no estar quemando a nadie, pero cuando inicia el exorcismo pasa lo siguiente. Usualmente el demonio no está manifestado en ese momento. Se reúnen las personas alrededor, las que van a participar de la liberación o del exorcismo de la persona poseída. Proceden a atarlo si es que en anteriores casos ha habido demostraciones de violencia y cosas que puedan poner en peligro tanto a las personas que están llevando a cabo el ritual como al poseso. Empiezan con oraciones. Empieza el sacerdote, el exorcista en turno, empieza de alguna manera a retar al demonio que se manifieste. Hasta ese punto pareciera todo normal, pero según los testimonios de personas que han apoyado y han participado en las manifestaciones, en los exorcismos, una vez que el ser se manifiesta, ellos describen que ni siquiera es porque el demonio hable, ni siquiera es porque el rostro de la persona poseída cambie, sino porque la temperatura, ¿sí?, de la habitación donde se está llevando a cabo el ritual cambia por completo. Se empieza a sentir frío, como si estuviéramos en un congelador. Entonces, a partir de aquí es donde todos entran en una conciencia de que el demonio se está manifestando. Ya se está manifestando a través de la persona que ha sido poseída. Otra de las consecuencias es que muchas de las personas que ayudan en las posesiones demoníacas, me estoy hablando, del exorcismo, muchas de las personas que ayudan de este fenómeno reciben ataques también. Hay que aclarar algo. Contrario a lo que se demuestra en las películas, cuando estamos ante un verdadero fenómeno de posesión demoníaca en donde los sacerdotes tienen que participar de ello y en donde estrictamente se tiene que hacer el ritual no es de una noche. De hecho, existía un documental que a mí me fue muy interesante verlo, que se llamaba El exorcismo o Enfrentando al demonio, mi encuentro con el demonio, que era de la vida de Gabriel Amorth. Gabriel Amorth, uno de los máximos representantes, uno de los máximos exorcistas, según esto, la historia del Vaticano. Y entonces, en este documental en particular, se hablaba de un caso de una persona que estaba poseída por un demonio. Los rituales llevaban aproximadamente año o año y medio.
Haga de cuenta que cada determinado tiempo, cada semana, cada 15 días, esta persona era llevada a donde el exorcista y su gente de confianza para realizar las liberaciones. No es que el ritual del exorcismo bueno fuera, sería correr con muchísima suerte, sea una sola noche y todo perfecto. No. Lo que suele pasar es que los rituales del exorcismo se alargan durante muchísimo tiempo. Es decir, puede durar 6 meses, puede durar un año, puede durar año y medio. Por ejemplo, si recordamos el caso de El Exorcista, el caso original, algún día hablaremos del caso original del Exorcista, se dice que el joven tuvo que ser sometido, si no me equivoco, como a 37 o a 30 sesiones de liberaciones energéticas. Hasta que, obviamente, ya en la última fue donde se logró por completo extirpar y arrancar esta energía negativa que estaba haciendo estragos en la vida pues de este joven. Pero fueron alrededor de 37 sesiones de liberaciones energéticas, 37 rituales se tuvieron que realizar antes de que el demonio dejara a este joven. Entonces, durante este proceso, insisto, como en el ritual hay personas que apoyan al sacerdote, hay personas que van de testigos, hay personas que son médicos que tienen que estar presentes, también se dice que ellos reciben ataques energéticos incluso después de haber participado de la liberación. Llegan a su casa y son atormentados por sombras, por ruidos, les jalan las cobijas, les jalan las piernas, constantemente son atacados energéticamente en sus hogares, por lo cual suelen ser personas que normalmente los pastores evangelistas, también los sacerdotes, recomiendan muchísimo la oración, les regalan, voy a hacer un paréntesis muy grande, una recomendación que yo se las hago. Existe una cruz, un medallón que se llama la cruz y el medallón de San Benito. Esa yo se las recomiendo para cualquier cosa. San Benito, como ya lo hemos tratado en TikTok en anteriores casos, si quieren luego podemos hablar estrictamente de él, fue uno de los máximos exorcistas del pasado y fue una persona incluso que se dice dentro de los exorcismos que realizó, se agarraba al tú por tú con el demonio mayor. Entonces llega el punto en el que esta medalla, que es realizada con las bendiciones de San Benito, uno de los máximos, digamos, exponentes del catolicismo en cuanto a posesiones demoníacas, insisten que es muy efectiva. Entonces muchos sacerdotes lo que hacen es darle estas cruces de San Benito a las personas que, digamos, pues podríamos decir, participan de estos fenómenos y que de alguna manera pues son atormentados después. Hasta aquí podemos nosotros concluir, digamos, la primera parte de este en vivo. Hablar estrictamente del fenómeno. A mí en lo particular, el fenómeno de la posesión demoníaca se me hace un fenómeno veraz, un fenómeno real, algo que debe ser investigado más allá del escepticismo. Y yo creo que esto nos abriría la puerta a entender muchas cosas en cuanto a, podríamos decirlo de esta forma, el mundo paranormal y el mundo espiritual. Tomando en cuenta todos estos factores, es momento de entrar a uno de los casos de posesiones demoníacas y uno de los casos de rituales del exorcismo mejor documentados de la historia de la humanidad, y no solo por la Iglesia Católica, sino por diferentes agencias, en este caso por miembros de la justicia alemana y también por el periodismo. Y estamos hablando del caso de la posesión de Anneliese Michel. El caso de Anneliese Michel para mí es uno de los más importantes en cuanto a posesiones reales jamás registradas, porque todo lo que sucedió durante el proceso de la joven, en el cual ella fue poseída por un demonio, luego posteriormente liberada o intento de liberarla a través del ritual del exorcismo, y luego todo lo que sucedió tras el fallecimiento de Anneliese, que fue un juicio en donde los sacerdotes fueron llevados a juicio, en donde se puso, digamos, fue un juicio en donde se puso en duda todo, se puso en duda la fe, la ciencia, se puso en duda todo. Es uno de los casos que enfrenta al escepticismo y a la fe de manera directa con sus mejores argumentos, cada uno de ellos.
El caso de Anneliese Mitchell es famoso, por decirlo de alguna manera, porque se han, digamos, hecho dos películas inspiradas en este caso. La más famosa, todos la conocemos, El exorcismo de Emily Rose, el cual tiene una visión un poquito más de fe. El exorcismo de Emily Rose tiene una visión un poquito más espiritual. Sin embargo, también existe una película conocida como Requiem, el exorcismo de Micaela, la cual nos habla o se realiza esta película a través de una visión más científica, más escéptica. Cuando nosotros comparamos ambas películas, que sabemos que están basadas en hechos reales porque es basadas en el exorcismo de Anneliese Mitchell, nosotros podemos ver precisamente estas dos visiones encontradas. Por una parte, el exorcismo de Micaela, que nos habla de abiertamente cómo la fe, según en esta versión de la película, cómo la fe ciega y el hecho de los rituales antiguos y la negligencia de los sacerdotes llevaron a una joven a perder la vida, una joven que abiertamente se decía tenía, digamos, enfermedades psiquiátricas que eran bastante graves y que ya teníamos registro de estas enfermedades. Por otra parte, el exorcismo de Emily Rose abiertamente nos toca el tema desde un punto de fe, un punto en donde se supone que Emily, o Anneliese Mitchell, acepta la posesión demoníaca, que tuvo, digamos, contacto, ¿no? Visiones de la Virgen, en donde le decían que a través de su caso, la fe, el mundo de la fe y el mundo de la ciencia iba a debatir acerca de la espiritualidad. Y en el caso de Emily Rose, ella acepta este cargo, ¿no? Ella acepta esta misión de ser de alguna manera la intermediaria entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe para discutir el tema de las posesiones demoníacas. Estas dos películas se hicieron muy famosas, más Emily Rose creo que es la que más famosa está, y precisamente cuando nosotros comparamos ambas películas vemos esta, digamos, no sé cómo decirlo, pero visiones distintas, estas oposiciones entre las visiones. Es muy importante el caso de Anneliese Mitchell. Hay que tomar en cuenta algo. Anneliese Mitchell, cuando ella tenía 16 años, a ella se le diagnostica por primera vez, por decirlo así, que sufría cierto grado de epilepsia. Una epilepsia que no necesariamente tenía que ver con que su cuerpo se convulsionara, pero sí que le generara ciertos malestares, porque en la parte del cerebro, el cerebro estaba enfrentando, digamos, esta carga de energía, este cortocircuito, por llamarlo de una manera, y fue tratada esto a los 16 años. Pero luego en 1970 ya una Anneliese Mitchell, que de hecho estaba estudiando la universidad, tuvo que ser internada. ¿Sí? Anneliese Mitchell fue internada por diferentes factores. Empezó a tener diferentes ataques, entre ellos ataques epilépticos. Fue internada y fue medicada, fue tratada para esta enfermedad. Sin embargo, se dieron cuenta que de alguna manera las enfermedades de Anneliese Mitchell, esta condición de la epilepsia, no sucumbía, no bajaba, no mejoraba para absolutamente nada. Por el contrario, como fue pasando el tiempo, Anneliese Mitchell empezó a presentar otro tipo de, vamos a decirlo de esta manera, síntomas, por decirlo así, otro tipo de padecimientos. Ella constantemente decía que veía rostros malignos en diferentes lados y en diferentes personas. Aparentemente, según ella decía, seres oscuros se le manifestaban frente a ella. Es aquí cuando muchas personas o muchos médicos comenzaron a tratar a Anneliese Mitchell, no solo para la cuestión de los ataques epilépticos, sino que también comenzaron a tratar a Anneliese Mitchell para cierto grado de esquizofrenia. Durante mucho tiempo ella estuvo hospitalizada. Pasó por todos los medicamentos posibles, por todos los tratamientos posibles. De hecho, fue una persona que le probaron todo, le probaron de todo. En cuanto a medicamento, le probaron todo. El último medicamento que tomó, que se lo recetaron para 1973, era un medicamento para la estabilidad emocional. Ya para este grado, a Anneliese Mitchell ya no simplemente la estaban tratando de epilepsia, ya no simplemente la estaban tratando para esquizofrenia, la estaban tratando también para un tema de depresión aguda. Sin embargo,
ni los tratamientos, ni las consultas, la medicina no funcionaba. No había nada que parara los malestares de Annalise Mitchell. Fue cuando en 1973 ella misma dice: ya no más, ya no me quiero medicar, el tratamiento no me está funcionando, yo estoy peor. Y las visiones, las energías, estos rostros que esta persona veía, insistían que no desaparecían a pesar del medicamento. De hecho, en algunas versiones de la historia, según lo que relataron los propios padres, Annalise Mitchell decía que cuando estaba medicada seguía siendo atormentada por estos, digamos, seres oscuros, estos rostros malévolos. Seguía siendo atormentada, pero ella no podía hacer nada porque estaba en un estado tan dopado por el medicamento que tenía que soportar lo que eran los ataques energéticos, tenía que soportarla sedada. No podía moverse, no podía gritar, no podía hacer absolutamente nada porque tenía tanto medicamento en ella que tenía que soportar esto en silencio y a solas. Una vez que Annalise Mitchell decide dejar el tratamiento, comienza a haber ciertos factores que empiezan a preocupar de más a la familia, ya por si esto fuera poco. Lo que sucede es que Annalise Mitchell empieza a desarrollar un odio, como lo habíamos platicado en la primera parte del en vivo, este odio hacia las diferentes manifestaciones sagradas. Annalise Mitchell y su familia eran católicos, y católicos de verdad, católicos de hueso colorado. Entonces, la familia evidentemente se sentaba junto a ella, hacía rosarios, hacía oraciones para que se mejorara, pedían a Dios, tenían varios crucifijos, varias imágenes religiosas, y Annalise Mitchell empezó a desarrollar un odio que no podía contenerse, quería destruir todos estos objetos, quería quemarlos, quería deshacerse de ellos por completo, empezó a desarrollar todo este tipo de odio, y a partir de aquí es donde aparentemente la familia empieza también a vivir fenómenos paranormales, empieza a escuchar cosas, empiezan a ver sonidos, empieza a ver diferente tipo de sombras pasando por todos lados. Los padres de Annalise Mitchell se acercan a la iglesia. Abiertamente ellos ya creían que su hija estaba poseída por un ente oscuro y que necesitaban ayuda de un sacerdote, de algún líder espiritual que les ayudara a ellos a liberar a su hija de este tormento. Pasa lo siguiente, y esto es muy curioso. En 1973 hasta 1975, cuando inicia el proceso del exorcismo, la Iglesia Católica rechaza en 2 ocasiones la petición de 2 sacerdotes para efectuarle a Annalise Mitchell un exorcismo. La Iglesia Católica pone muchísima atención, según se sabe en los registros, en los diferentes tratamientos de Annalise Mitchell. En un principio ellos concluyen que Annalise está enferma, que necesitaba seguir con su tratamiento y que no había evidencia suficiente para llevar a cabo o autorizar un ritual del exorcismo por parte de un exorcista oficial de la Iglesia Católica. Durante 1973 a 1975, a pesar de las diferentes manifestaciones, a pesar de los males de Annalise Mitchell, que ella seguía empeorando a nivel médico, a nivel físico y evidentemente también a nivel espiritual, la iglesia fue renuente, no autorizó en absoluto el ritual del exorcismo durante estos 2 años. Fue hasta la llegada a este caso del sacerdote Louis Alt, un exorcista ya con cierto grado de experiencia, alguien que ya tenía, digamos, cierto tipo de menesteres en estos casos, que es que la Iglesia Católica permite entonces que se realice el exorcismo, ya con digamos el testimonio de este sacerdote Louis Alt, un exorcista ya consagrado por parte de la Iglesia Católica. El exorcismo de Annalise Mitchell es autorizado. La iglesia decide que ya con esto hay otros elementos suficientes para autorizar este ritual. Es así cuando en 1975 empieza lo que sería los rituales de Annalise Mitchell para liberarla. Insisto, el exorcismo dura 1 año.
Annalise Mitchell fallece el 1 de julio de 1976. En pocas palabras, el ritual del exorcismo duró un año. Annalise dura todo un año de tratamiento espiritual para tratar de liberarla de este demonio. Durante este proceso, evidentemente, hay ciertos pasajes en la vida de Annalise Mitchell previas a fallecer que son dolorosísimos. Se hincaba constantemente en el piso, dejando caer todo su cuerpo, haciendo de tal manera que sus rodillas se destruyeran por completo. Annalise Mitchell se destruyó las rodillas, se arrancó las uñas, se mordió parte del labio, comía insectos, hablaba en diferentes idiomas, tuvo que ser atada en varias ocasiones. En varias ocasiones Annalise Mitchell, a pesar, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, hay fotografías reales de Annalise Mitchell, y ella era una persona que ya con el tiempo ya estaba desnutrida, tenía muy poca fuerza física, tenía esa literal, era huesos. Ella, a pesar de eso, lograba romper las ataduras, golpeaba a los sacerdotes. Dentro de lo que es el grupo que ayudó al sacerdote para la liberación, donde estaba la familia, había enfermeras, también había un psicólogo y un médico que tenía que estar presente para que ningún suceso afectara la posible vida de Annalise Mitchell. Sin embargo, Annalise Mitchell pues ya estaba enfrentando demasiados males físicos. Hay algo muy curioso. Nosotros y esto lo digo de verdad, que para mí me llamó muchísimo la atención, en la película de Emily Rose se mencionan a 6 demonios. Cabe mencionar que a 2 de ellos, que sería Belial y Legión, que son los últimos 2 demonios que menciona Emily Rose en la película, estos fueron sustituidos por el director de la película, por el guionista, ya que los 6 demonios que en realidad fueron mencionados por Annalise Mitchell el primero fue Lucifer, el segundo fue Caín. Luego Annalise Mitchell menciona que es poseída por Judas Iscariote, por Nerón, y luego hay 2 personajes más que son mencionados por Annalise Mitchell como los demonios que la poseían: Hitler, y mencionó a un sacerdote del cual se sabe que pertenece al siglo XVI y que se consideraba era un sacerdote muy corrupto, muy corrupto. Estos 2 últimos personajes, Hitler y este sacerdote del siglo XVI, fueron cambiados por el director. El director decidió poner a Belial y a Legión, que eran demonios que ya habían sido mencionados, sobre todo en el Nuevo Testamento, me parece. En la Biblia son mencionados, pero los 2 últimos demonios que Annalise Mitchell menciona son estos, ¿no? Hitler y este sacerdote. Esto resulta muy interesante. Voy a hacer un paréntesis. Hay algunas personas, sobre todo especialistas dentro del campo paranormal, esto ya no lo dicen exorcistas ni lo dicen pastores evangélicos, estoy hablando de personas que estudian los fenómenos paranormales, aseguran que las posesiones no siempre van a ser de manera directa ligadas a un demonio, a un ser de bajo astral. Hay seres que ellos mencionan, se llaman descarnados, personas que fallecieron, que no tienen vida, que no quieren dejar este mundo y que aparentemente no han sido aceptados ni en el cielo ni en el infierno, y que están vagando, y que muchas veces estas posesiones, estos acosos energéticos pueden ser por seres que estuvieron vivos, o sea, personas que estuvieron vivas y que su carga negativa es tan fuerte y que no pretenden abandonar de alguna manera este mundo de manera tan fácil, que tratan de poseer a otras personas. En la mayoría de los casos, insisten algunas personas especializadas en esto, que podrían ser infantes o adolescentes, para tratar de ellos robarles su vida y tratar de, algo así como lo que vemos en la película de La Noche del Demonio, ¿no? Tratar de robarles el cuerpo y entonces estos seres vivir a través de este cuerpo. ¿Por qué llama mucho la atención esto? Porque, insisto, Hitler y este sacerdote abiertamente no son demonios como tal dentro del folclore católico. No es que conozcamos a un ángel caído que se ha llamado Hitler o como el sacerdote del siglo XVI. Entonces abiertamente Annalise Mitchell puede ser que su posesión haya iniciado con algún demonio y que estos 2 seres, que podríamos decir abiertamente que no son demonios, pero que ya no están con vida y que quieren vivir en este mundo, intentaban también poseerla junto con los otros demonios antes mencionados.
Estas grabaciones fueron alrededor de 30 grabaciones, 30 cintas que llegaron al juicio. ¿Por qué? Anneliese Mitchell fallece en 1976, el 1 de julio. Ella, de hecho, durante la autopsia se demostró que ella falleció por un cuadro muy grave, de desnutrición y deshidratación. Previo a su fallecimiento, Anneliese Mitchell ya padecía neumonía y anemia. De hecho, tenía rasgos de debilidad, o sea, crónica, no sé cómo llamarlo, un grado de debilidad que superaba lo que nosotros pudiéramos aguantar a nivel médico, y sus niveles de fiebre nunca bajaban. El cuerpo de Anneliese Mitchell no soportó más el ritual, no comía, no bebía nada, se le trataba de obligar, pero de verdad que ella no quería ningún tipo de bocado, así que el 1 de julio ella falleció. Tras el fallecimiento de Anneliese Mitchell, evidentemente cuando se hizo la autopsia, se hizo toda una investigación. La autopsia arrojó la desnutrición y la deshidratación, y luego se comenzó a hacer la investigación de cuáles fueron los factores que pudieron apoyar al fallecimiento de Anneliese Mitchell. Se descubrió evidentemente del ritual del exorcismo, y entonces los sacerdotes, incluido el señor Louis Alt, que participaron de ello, fueron acusados de homicidio por negligencia, homicidio negligente. Es aquí cuando el caso de Anneliese Mitchell toma otro tipo de, vamos a decirlo de una manera, dimensión, de proporción, porque ahora se estaba llevando al juzgado, ¿sí?, un caso en donde se estaba acusando a 2 sacerdotes de ser negligentes en un ritual del exorcismo y por ende haber causado el fallecimiento de la joven Anneliese Mitchell. Y esto se puso muy intenso, porque de hecho, de alguna manera, el Vaticano, es cierto que proveyó el dinero para que los sacerdotes tuvieran abogados, pero también el Vaticano trató de quedarse lo más lejano posible, muy parecido a lo que vemos en ambas películas, de la discordia, porque el juicio, literal, para mucha gente, se trató de comprobar si el fenómeno de la posesión demoníaca y el ritual del exorcismo eran verdaderos, eran reales, se pudiera considerar un fenómeno tal cual real, o si estábamos hablando de que este juicio pudiera demostrar que todo era un simple folclore. A lo largo de todo el juicio se compartieron los expedientes médicos, se compartieron la opinión de muchos especialistas en cuanto al tema psiquiátrico, en cuanto al tema energético, en cuanto al tema del ritual del exorcismo. Se compartieron las cintas de las diferentes posesiones demoníacas, de las diferentes sesiones del exorcismo de Anneliese Mitchell. La nota de donde yo saqué la información, y yo por eso lo apunté aquí, dice: fue todo un festival. Fue todo un festival porque al jurado tuvieron que aceptarse incluso especialistas del tema paranormal, que no necesariamente era, por decirlo de alguna manera, exorcistas o religiosos, sino incluso especialistas del fenómeno paranormal universitarios, o sea, que estudiaban a nivel universitario la historia de los exorcismos y todo. Algunos especialistas insistieron que el ritual del exorcismo, y es real, no funcionó por la variedad de medicamentos que se le habían dado a Anneliese Mitchell. Todos esos medicamentos habían destrozado su sistema nervioso, habían destrozado la capacidad de su cerebro para poder de alguna manera ser receptáculo del ritual del exorcismo de manera adecuada. En pocas palabras, algunos culpaban más a la negligencia de los médicos y de que no se permitió antes la participación de la Iglesia Católica y de los sacerdotes para realizar de alguna forma el ritual del exorcismo. Por el otro lado, el escepticismo acusó a los sacerdotes, ya que evidentemente se decía que Anneliese Mitchell había dejado sus medicamentos para la esquizofrenia, para la estabilidad emocional y para la epilepsia previo al ritual del exorcismo. Incluso hay testimonios en donde se le pregunta a los padres si el padre Alt recomendó dejar este medicamento, y si aparentemente este sacerdote les dijo que no siguieran, que de alguna manera, aparte de que Anneliese Mitchell ya no quería seguir con los tratamientos médicos, también el padre Alt dijo: no, vamos a suspenderlo y vámonos directo sobre el exorcismo. Y según algunos científicos decían que si Anneliese Mitchell seguía con su tratamiento, tarde o temprano iba a mejorar, iba a poder recuperar
recuperar la salud. Algo que tenemos que ser honesto, también la familia lo declaró, después de prácticamente 5 años de tratamiento, de estar en los psiquiátricos, de ser prácticamente conejillo de indias por parte de los psiquiatras y psicólogos, en el sentido de que la medicaban de una, de otra, de varias formas, Anneliese Michel jamás logró mejorar y dudaban mucho que con el tratamiento en algún momento iba a poder mejorar de alguna forma. El juicio estuvo lleno de todas estas suspicacias, de todos estos ataques. El jurado, de hecho, hay que decirlo, fue muy titubeante a la hora de dictar sentencia. Al final de cuentas, hubo personas posteriores al exorcismo, los abogados y todo, que ellos mismos reconocieron, y esto lo hicieron años después, que durante todo este proceso ellos sintieron ataques energéticos, vieron fantasmas, vieron sombras, incluso la sala del juzgado donde se supone que se llevó a cabo el juicio, durante mucho tiempo incluso llevaron sacerdotes. Irónicamente, según una de las notas, dice que después del juicio tuvieron que llevar sacerdotes para tratar de limpiar lo que sería energéticamente la sala. Al final del juicio, estos dos sacerdotes se les, digamos, sentenció y fueron culpables por homicidio negligente. En un principio la condena iba a ser de 6 meses en prisión, sin embargo luego se cambió, hubo, digamos, de alguna manera algunos tratos, quizá por debajo de la mesa, y se cambió la sentencia de esos sacerdotes para que en libertad sirvieran con 3 años de libertad condicional y servicios a la comunidad. De esta forma, todo lo que conllevó el juicio y la posesión y el exorcismo de Anneliese Michel enfrentó a la comunidad científica, a la comunidad escéptica y a la comunidad espiritual. Y a pesar de todo esto, a pesar de que en serio las autoridades por parte de la fiscalía arremetieron con toda fuerza, con médicos, psiquiatras, con especialistas, con filósofos, cuanta persona pudieron llevar para tratar de refutar el fenómeno de la posesión demoníaca, las grabaciones, según algunos testimonios que se compartieron durante el juicio de las diferentes sesiones de exorcismo de Anneliese Michel, de verdad perturbaron a muchas personas. O sea, verdaderamente las personas que escucharon las grabaciones originales decían que estaban ante algo que abiertamente no era normal, que no era médicamente posible. Incluso algunos médicos intentaron decir que en algunas sesiones con ciertos enfermos de esquizofrenia se podría de alguna manera reproducir este tipo de sonido, este tipo de... Había como 2 o 3 voces, como si yo tuviera 2 o 3 voces hablando, se pudiera de alguna manera reproducir. Sin embargo, cuando quisieron hacer la réplica de estos sonidos o quisieron llevar prueba de ello, de grabaciones de diferentes enfermos de esquizofrenia al juicio, fue muy claro que los sonidos, el fenómeno, la energía, todo lo que estaba alrededor de las grabaciones originales de la posesión del exorcismo de Anneliese Michel versus lo que los supuestos científicos llevaban como pruebas de que esto era normal en enfermos de esquizofrenia, no eran para nada parecidos. De hecho, la réplica de las voces, uno de los abogados aseguraba que había ciertos monjes, ciertos lamas que activaban cuerdas vocales y que podían hacer sonidos, digamos, gorgorantes. Bueno, tampoco estos sonidos, ni siquiera todas las veces que quisieron hacer válida esta prueba, se parecían a los sonidos que Anneliese Michel, sacaba, digamos, de la voz, sacaba de la garganta. No se parecía. Muchos de ellos dieron testimonio posterior en diferentes entrevistas, y es que aquí les voy a dar un dato muy importante. Existe un documento que pertenece al Vaticano. El Vaticano abrió... actualmente hay muchas personas creo que pueden ir, no sé si hay una restricción en cuanto a colegiatura, pero el Vaticano abrió una escuela en donde ustedes pueden viajar a Roma, pueden inscribirse y entonces pueden participar de una clase, una masterclass que tiene que ver con posesiones demoníacas, con exorcismos, con este fenómeno. Hay un archivo, y esto es real, esto no es conspiración, hay un archivo que se toca en esta clase que es de Anneliese Michel. O sea, se comparten grabaciones del exorcismo de Anneliese, se comparten conclusiones de los sacerdotes, conclusiones del juicio, pero dicho por personas que han ido, y sobre todo hay un testimonio de una persona que fue, digamos, a documentarse acerca de esta clase, que asegura que los sacerdotes que dan la clase aseguran que este archivo que se comparte en la clase de Anneliese Michel es la 10ª parte del archivo original que está en poder del Vaticano.
con audiograbaciones, con testimonios, con todo este tipo de cosas, y que estos el Vaticano los tiene guardados, no les interesa compartirlo. Algunos sacerdotes expertos en el exorcismo, ya con la actualidad, sí aceptan que hubo negligencia por parte de los sacerdotes y sienten que el Vaticano está tratando de ocultar la negligencia de estos sacerdotes que ocasionó la muerte de Anneliese Michel. Sin embargo, algunos otros, entre ellos el padre Gabriel Amorth, que antes de fallecer en una entrevista se le preguntó acerca de este caso y de su opinión profesional, él decía que la intención del Vaticano, y no sé si en las iglesias evangelistas pasa lo mismo, la intención del Vaticano a la hora de ocultar ciertos archivos de posesiones demoníacas es que no pretenden darle de alguna manera propaganda al demonio. Irónicamente, según la Iglesia Católica, uno de los grandes éxitos de estos seres demoníacos, de estos seres de bajos astrales, es el escepticismo actual, ¿no? La falta de personas que crean todavía en estas energías, pero sienten que si hablan abiertamente de los diferentes casos de posesiones demoníacas y de los diferentes archivos, como el archivo completo de Anneliese Michel, si lo sacan a, digamos, a poder público, muchas personas pensarán que el exorcismo y las posesiones demoníacas son una cuestión de entretenimiento y podrían ponerse ellos mismos en riesgo de ser víctimas de estas posesiones. Al final de cuentas, es verdad que tras el exorcismo de Anneliese Michel, tras el juicio en el que se sometieron a los sacerdotes y en el que se puso diferentes pruebas, la fiscalía ni con todo su ejército de científicos pudieron comprobar que en realidad Anneliese Michel estaba enferma de manera psiquiátrica y que la posesión y el supuesto ritual del exorcismo o el ritual del exorcismo que se llevó a cabo fue simplemente una, podríamos decir, una conclusión del folclore y más nada. Pero la verdad es que no pudieron comprobar esto. Por el contrario, mucha gente al final del juicio terminó convencida de que el caso de Anneliese Michel fue auténtico, que estábamos ante la presencia de una posesión demoníaca verdadera y que estábamos ante lo que podría ser el registro y lo más cercano que estaríamos a conocer de manera auténtica de cómo es un verdadero ritual del exorcismo. Sin duda alguna, este para mí es uno de los casos más maravillosos para estudiar y lo digo con todo respeto. Yo creo fielmente que el fenómeno del exorcismo, el fenómeno de la posesión demoníaca es real. Siento que lamentablemente, y esa es opinión personal, siento que lamentablemente hoy en día muchos malos sacerdotes, muchos malos pastores evangélicos protestantes están utilizando este fenómeno para tratar de llamar la atención de feligreses, para, digamos, agregarlos a su comunidad religiosa. Sin embargo, creo que sí existen casos de posesiones demoníacas verdaderas y sí existen sacerdotes y pastores que se están dedicando a hacer liberaciones de diferentes personas que son de alguna manera poseídas por un demonio. Quiero concluir este video y este en vivo, mejor dicho, con lo siguiente que les tengo que decir. En la mayoría de los casos, en todos los casos de posesiones demoníacas, solo en un pequeño porcentaje, en la mayoría de los casos de las posesiones demoníacas se cree que la mayoría de las personas que son poseídas es porque ellas han permitido que esto pase. No existe ningún ente oscuro, ningún demonio que de alguna manera pueda poseerte energética o espiritualmente hablando si tú no permites que esto pase. Muchas veces practicar, por ejemplo, jugar con la Ouija, hacer rituales en los cementerios, a hacer, por ejemplo, amuletos con pactos de sangre y que tú verdaderamente no sabes qué tipo de amuleto te estás poniendo y con quién estás pactando, abre la puerta para que diferentes demonios y entes entren a tu vida, por lo cual la mayoría de los expertos y la mayoría de los exorcistas insisten que la mayoría de estos casos son llevados a cabo por personas que permiten que esto suceda. Son muy pocos los casos en donde, y esto es muy interesante, son muy pocos los casos en donde la posesión puede ser a través de una transferencia. Un ejemplo de esto, uno de los casos que esto me lo compartió un sacerdote, llegaron a la conclusión de que la joven que estaban atendiendo por una posesión demoníaca, llegaron a la conclusión de que le habían regalado una especie de objeto, como un peluche, y dentro de este peluche se dieron cuenta que había como una especie de trabajo, ¿no? Como una especie de brujería.
A esto se le llama de alguna manera como posesión, o ellos le llaman acoso a través de una transferencia. Esto quiere decir que alguien de alguna manera invocó esta energía. No necesariamente quiere decir que estás poseído o poseída por el diablo, pero esto sí, o sea, por el demonio, pero sí puede ser, estas posesiones transferidas puede ser acosos, es decir, puedes sentir de alguna manera que estos entes te atacan, puedes amanecer con rasguños, puedes escuchar voces, puedes ser atormentado por diferentes sombras. No necesariamente estás siendo poseído como tal, pero sí estás siendo atacado energéticamente. En este caso también los sacerdotes, tanto pastores evangelistas serios como sacerdotes exorcistas, también ayudan en estos casos que suelen ser un poco menos delicados que una posesión demoníaca, pero no por eso menos importante o menos peligrosa. Pero yo me quedo precisamente con esto mismo. Hay que tener cuidado con las prácticas energéticas y espirituales que nosotros llevamos a cabo, ¿verdad? Que no sabemos. Como lo dije en un principio, son muchas las culturas a lo largo de la historia. Para los católicos, para los cristianos, para los occidentes, nosotros lo llamamos exorcismo, posesión demoníaca, Satanás, Lucifer. Pero en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, en el helenismo, en el budismo tibetano, por ejemplo, tienen otros nombres. Aquí el punto es que el fenómeno existe. El cuerpo humano y la mente humana puede ser contaminada por seres de bajo astral, y esto en diferentes culturas. Y cada cultura tiene sus propios rituales para hacer este tipo de liberaciones. Para mí el fenómeno es real. Aunque suceda de 100 en una persona, esa una persona es un caso real, es un caso verídico que tiene que ser investigado y que tiene que ser estudiado de manera adecuada. Hace unos días en TikTok yo subí un video de un psiquiatra que asegura que después de haber atendido a 25,000 personas que se decían poseídas por un demonio, al menos de esas 25,000, en 100 él podía constatar que la posesión era verdadera y que eran casos que terminaban siendo tratados por la Iglesia Católica. Queridos amigos, este fue un pequeño en vivo, un pequeño video que quería hablar acerca de posesiones demoníacas y también acerca del caso de Anneliese Michel, uno de los casos que más me apasionan. Los quiero dejar con el siguiente pensamiento. Por favor, cuídense mucho, recuerden, no se me asusten ni se me sugestionen. Estos casos pueden abarcarse, pueden de alguna manera ser estudiados de manera científica y de manera seria, y nos puede ayudar a entender mucho mejor el mundo físico y el mundo espiritual en el que nosotros vivimos, pero no necesariamente tiene que ser algo que nosotros vayamos a vivir de manera negativa. Así que dejemos la sugestión a un lado, veámoslo con la seriedad que se requiere y entendamos una cosa, algo que a mí me quedó muy en claro después de muchas pláticas con muchas personas que se dedican al mundo de la liberación energética y se dedican al mundo de la espiritualidad y del exorcismo por parte de los sacerdotes. Si nosotros estamos en un estado de alta vibración, si nosotros estamos en un estado de gracia emocional, de tranquilidad espiritual, de estabilidad emocional y espiritual, la verdad es que muchos de esos ataques se van a pasar por largo. Estaremos protegidos por energías mucho más elevadas que estos seres no podrían penetrar. Esto debe de servir como una especie de aliciente. Debemos de procurar nuestra paz espiritual, debemos de procurar nuestra paz emocional, nuestra paz psicológica, y nos daremos cuenta que estos fenómenos y estos ataques energéticos poco tendrán que ver con nosotros. O sea, no seremos atacados ni seremos afectados por ninguno de estos males. Esto lo digo también para que de alguna manera nos estemos tranquilos, descansemos hoy en paz y simplemente analicemos todo lo que acabamos de platicar, analicemos con mente fría para tratar de encontrar la verdad de estos casos, conocer más de nuestro mundo y conocer más de este mundo espiritual. Yo soy el Dingo Idol. Si tienes algún comentario acerca de este tema o de cualquier otro tema, recuerda que me puedes mandar un mensajito, ya sea a través de TikTok, ya sea a través de YouTube o en Facebook si nos quieres encontrar ahí. Si quieres compartirme tu experiencia, si quieres que la platiquemos en un en vivo y hablemos de tu experiencia y probablemente que quieras que lleguemos a alguna conclusión o hagamos una investigación acerca de tu caso, no dudes en escribirnos. Muchas gracias por pertenecer a la comunidad. Yo me despido. Pasen muy buenas noches y espero sus comentarios. ¿Qué les pareció este caso, posesiones demoníacas, y el caso de Anneliese Michel?